El camino a Emaús en 40 días. Capítulo 2. El primer mártir. Fuera del huerto. Adán y Eva, ya en suelo de pecado, Eva concibió y dio a luz a su primogénito de ambos, y le llamó Caín. Y volvía a concebir, y tuvo otro hijo varón llamado Abel. Con el amor que su Padre Celestial les había dotado y mostrado a ellos, estos padres amaron a sus hijos. Su amor ya no era perfecto por cuestión del pecado, mas se esforzaban, este primer padre, por educarlos en el amor y el respeto a su Padre Creador. Les enseñó la importancia y el significado de los sacrificios y el porqué de esto. Siempre mantenían fresca en sus mentes tiernas, y luego ya, jóvenes, la esperanza del rescate de la salvación por medio de la muerte de su Creador y sustentador. Estos niños crecieron en esta bendita fe y esperanza, y entre las arduas tareas diarias, su mente se extasiaba en esto aprendido. Llegó el tiempo en que ambos, ya jóvenes, por sí mismos presentaron sus ofrendas al Creador. Ambos sabían, desde su niñez, qué tipo de ofrenda era aceptable ante el Eterno, y no solo era la ofrenda, sino la actitud de su mente y su corazón, que debía de armonizar con dicho acto. Abel trajo como pastor de ovejas lo mejor de su rebaño, el primogénito impecable y saludable, pues él sabía que lo mejor siempre debía ser para el Creador y sustentador de todas las cosas. Caín y Abel habían sido educados en el ritual de los sacrificios de ofrendas y sabían que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por tanto, la víctima del cordero debía ser impecable para dicha ofrenda, pues era una representación de la futura muerte en la cruz del Calvario del Cordero inmolado, Cristo Jesús. Adán, instruido en esto por su Padre Celestial, asimismo instruyó a sus hijos, y éstos sabían muy bien cómo hacerlo, y su significado. Caín, por su parte, trajo frutas de la tierra, sabiendo de antemano que esto no representaría al Creador como cordero inmolado, para quitar los pecados del mundo. Un fruto no vierte sangre. Aunque Caín era labrador, esto no le eximía de ofrecer una ofrenda aceptable, pues el Creador, su Padre Celestial, les había dado los recursos para esto. Mas Caín no solo había nacido en suelo de pecado, como su hermano Abel, sino que su rebeldía, terquedad y la actitud desafiante, desde tiempo, estaba creciendo ya en él. Estas cualidades representativas del carácter del maligno se injertaron por permiso propio de él en su ser, pues ejerció su libre albedrío, su poder de decisión, para escuchar las voces incorrectas que le llamaban a rebelarse en contra del Creador y sustentador. Abel, por su parte, no se salía de los límites divinos. Para él, una estricta vigilancia en esto era vital. Como cuidador de ovejas, sabía que una oveja afuera del redil corría peligro de muerte, y esto lo aplicaba para sí mismo en su vida. Meditaba en todo lo aprendido, se esforzaba por practicarlo diariamente y se mantenía vigilante ante todo aquello que le sugiriera descontento, rebelión y desprecio por el Dios creador. Sabía que estas voces llegarían provenientes del enemigo engañador, que engañó a sus padres, para que así fueran expulsados estos del hogar edénico. Aprendió desde muy tierna edad a inclinarse ante su Creador, al igual que su hermano Caín. Se extasiaba en las historias que contaban sus padres del jardín edénico, de cómo su padre los visitaba y caminaba con ellos en el huerto y les instruía, de cómo los ángeles les visitaban y escuchaban sus melodiosas voces, de la perfección del paraíso, de su perfecta felicidad y de cómo perdieron todo eso por causa de hacer caso a la voz del rebelde engañador. Caín también sabía todo esto, mas sin darle importancia. Vivía para satisfacer sus deseos diarios, según los pensamientos que el enemigo injertaba en su mente, y así
Su corazón se endurecía, cada vez más referente al Creador y sustentador de todas las cosas. Caín se dio el permiso de dudar y esto lo llevó al descontento y luego a la rebeldía. Abel no se permitía dudar. Sabía que este sentimiento era solo un asalto a su ser, de la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, y cada vez que esto tocaba a su puerta, se arrodillaba ante su Dios, en busca de auxilio, cantaba y meditaba en todo lo bueno presente, y con fe grande miraba lo porvenir, donde el Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo y los introduciría nuevamente en la tierra prometida. Tanto Adán y Eva como a Abel eran análogos en pensar, actuar y en su fe. Mas Caín era diferente, pues su terquedad, desinterés y murmuraciones daban gran preocupación a sus padres y a su hermano. Ahora se disponían a hacer el sacrificio, y ambos hermanos fueron al lugar señalado para hacerlo con sus respectivas ofrendas. El eterno Dios que todo lo ve, observa desde su interior hasta su exterior la fe y los motivos de uno y el otro, así como las ofrendas que cada uno llevaba. Así, aceptó la ofrenda de Abel, porque éste cumplía con los estándares y requisitos divinos. Pues sin derramamiento de sangre de un cordero perfecto, que era la sombra de lo porvenir, no había expiación de pecados, y a su vez, miró con desagrado la ofrenda de Caín y las rechazó. Esto debió haber creado en Caín un análisis profundo de sus actos, de ir en contra de un así dice Jehová, pero su rebeldía y descontento injertados en él solo le produjo odio y rechazo a su Creador y sustentador. Su hermano luchó por corregirle, pues su rostro denotaba furiosa frialdad y sus ojos mudaron con la ira. El enemigo había entrado en él, y le tomó por su propio permiso, y le impulsó a callar aquella voz que le suplicaba que se arrepintiera. Así Caín violentó a su hermano Abel, y lo mató porque las obras de Abel eran buenas, y las de él malas, convirtiéndose así Caín en el primer asesino de la humanidad, y su hermano Abel en el primer mártir, y sus padres en los primeros en perder un hijo por asesinato, por muerte, en el mundo de pecado. El dolor tan profundo de perder a un hijo les traspasó el corazón, y cada vez más era evidente para ellos que la paga del pecado es muerte. Vieron en la muerte de su hijo Abel que lo que su Padre Celestial les había dicho de que morirían era totalmente cierto, pues ahora veían a su propio hijo echado allí en el suelo sin aliento de vida. Así el Padre Celestial se pronunció con Caín y preguntándole de su hermano, indicándole que la sangre del clamaba desde la tierra, éste ahora manchado por la sangre de su hermano, sin remordimiento alguno, contestó irrespetuosamente al Creador, y viendo el Padre Celestial que éste no pararía su curso hacia el mal, lo mandó lejos, desterrándolo de su núcleo familiar. Así Adán y Eva fueron privados de dos hijos en el mismo tiempo y pudieron experimentar un poco en su carne lo que sufrió su Padre Creador en su caída, en el huerto del Edén. Adán y Eva, horrorizados ante lo sucedido, meditaban en todo lo que abarcaba, el dar entrada en la vida al maligno, el archiengañador. Ya ellos no podían ir delante de su Padre Creador cara a cara por la barrera que el pecado creó entre ellos, pero por la fe pedían súplicas ante la audiencia celestial, y creyendo el ser escuchados, podían recibir alivio en sus corazones y paz en su mente. Tenían plena confianza de que su Padre Celestial no los abandonaría y se humillaban en súplica ante Él diariamente, pidiendo su perdón y cuidados. Adán decidió apartarse de su mujer hasta lograr tener una armonía total con su Padre Celestial. Temblaba solo de pensar que su generación fuera raída de la tierra por la misma maldad que creció dentro de su hijo Caín, su primogénito.
Así, concertándose en todo sentido con su Padre Celestial, conoció nuevamente a su esposa, y ésta concibió. Mas ahora los genes de pecado estaban sujetos por el poder del Padre Celestial, y la transcripción en el ADN de esa criatura eran de alabanza y gloria hacia el Creador y sustentador de todas las cosas. Eva, a través del sufrimiento, se concertó con su Padre Celestial también y Adán de igual manera, pero con gran profundidad y deseo anheloso de ser fiel, aunque se desplomasen los cielos. Así la criatura gestada iba a ser un fruto de gloria y honra al Padre Celestial. Así, mientras Caín llevaba la marca de la rebelión puesta por el mismo Padre Celestial, y su maldad en él crecía, allí en el seno de la primera pareja se gestaba una criatura que traería gozo y paz, en recordatorio que el que se allega al eterno Dios, todo le surge para bien, y en él todo es nuevo y de gran bendición. Ante tal sufrimiento de la pérdida de sus dos hijos, Adán y Eva pudieron haberse rebelado contra su Padre Celestial. Satanás estaba ahí sugiriéndole ese camino. La desesperación les invitaba a desvincularse del cielo por completo. Pero ellos eligieron humillarse más y ejerciendo más fe que antes. Se agarraron del brazo divino y reconocieron que no había culpa proveniente del cielo, sino que ellos ejercieron mal su libre albedrío y le creyeron más al engañador que a su padre amante, y así ellos, infestados de la maldad, lo traspasaron a sus hijos, y estos también con el derecho de decidir, tomaron sus decisiones, Caín de rebelión y asesino, y Abel de fe y mártir. Muchos dudan hoy ante la serpiente de bronce, y prefieren morir picados por las serpientes ardientes antes de obedecer y humillarse y reconocer su pecado. Razonan según el maligno les pone las ideas en su mente, y les sugiere que el camino correcto es el equivocado, y que el camino equivocado es el correcto. Tal fue la lucha de Adán y Eva, Caín y Abel. Cuando Moisés, por mi orden, erigió la serpiente de bronce y dio las instrucciones de mirar a ella con fe, muchos desistieron acusando a mi siervo Moisés de la más vil de las idolatrías y no echaron a ver que sus razonamientos y pecado eran la real idolatría insertada en ellos, y así su rebeldía y descontento, al igual que Caín, fue su muerte eterna. Mas los demás que miraron con fe fueron sanados, y éstos testimoniaban a otros de la real verdad y el real error. Así dice el eterno Dios: creed a sus profetas y seréis prosperados, desdeñadlos y seréis destruidos. El que siempre busca el lugar para dudar, dudará, y el que siempre busque ejercer fe, la tendrá, porque mis caminos son anchos y profundos, que una mente finita no los logra totalmente comprender. Mas el que persevera hasta el fin en MI, ese será salvo. Adán y Eva aprendieron a amar más y entendieron el real significado del perdón. Solo así pudieron vivir libres del dolor y la amargura que les sugería su pérdida. Aferrados a mí, a través de la invisibilidad, no me soltaron hasta que vencieron esa raíz de amargura y dolor, y cuando ésta se secó, como una planta sin atención, volvió a renacer la paz y la felicidad en ellos. Pues, el que cultiva la amargura, el dolor, el resentimiento y toda maldad en su mente, su corazón, se ennegrece y es picado por la serpiente ardiente, para destrucción. Mas en mí, todas las cosas son nuevas y de vida para vida. Mes 1. Tiempo del Eterno. 26 del mes 4 de 2025. Día 2.